Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 90 en numeración humana y número 89 en numeración computacional. Sí, me demoré un poquitito porque me suena increíble que hayamos llegado tan lejos. ¡Wow! 90 episodios, ya casi a los 100. Aunque cuando lleguemos a los 100, no sé si celebrar el humano o el computacional, o los dos, o ninguno. No sé, ya veremos lo que sucede. Pero sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo sobre el camino de la programación y esto que a mí tanto me gusta, me apasiona y que me consume buena parte de la vida. Pero la verdad es un gusto estar otra noche más acá, compartiendo un poco más de información, anécdotas, conversando con el chat y viendo cómo mis alter ego o cosas extrañas de mi imaginación surgen a mi alrededor, en este caso en forma de chat de Spreaker. Así que bien, siendo un gusto introducir este nuevo episodio, bueno, vamos a continuar y cerrar con el tema que venimos hablando desde hace varias semanas, pero no sin antes saludar a los que se hacen presentes en el en vivo y obviamente siempre se agradece mucho a los que escuchan en vivo como a los que escuchan en diferido. Así que saludamos al número 1 que dice: buenas noches, Damián Tiscornia, el propietario del podcast desde la Barrabel, donde entran 2 y pagan 3, y tienen la promo 3x1, pagan 3 y entra solo 1. Y es un muy bonito podcast donde hablamos de noticias de tecnología, distendemos. En realidad arrancamos con noticias de tecnología y por alguna razón muchas veces derivamos en filosofía y cosas muy avanzadas o serias. Mejor dicho, no serias, medio pesadas como temática. Cosas curiosas que pasan en la barra, pásense. Estamos tanto en Banda Geek, en el canal de YouTube, como en el canal de Damián Tiscornia, como en Spreaker, como de la barra Bell. Si lo buscan es con slash misceláneas del mundo. Creo que es spreaker.com slash shows slash misceláneas del mundo. O busquen desde la barra Bell, es más fácil probablemente. Saludamos acá. Jesús Martínez Mendoza dice: hola, hola David, el informático, buenas noches. Ay, qué buen meme que te mandaste la semana pasada. Al que no haya visto el meme, si quiere verlo, pídalo o revise el timeline de Twitter. Van a encontrar algo muy, muy divertido. Qué buen meme. Y Pablo Coelho. Qué mala onda, mí. Saludamos acá a Marcos B. Espinosa que dice: saludos, sigamos con las ciencias. ¿Sí? Hoy es el último episodio donde vamos a seguir hablando de las ciencias, o por lo menos desde un punto de vista genérico. Puede que más adelante nos centremos en algunas de estas, porque puede que les llame la atención. De hecho, hay una que estoy seguro que eventualmente nos va a pedir, que es la inteligencia artificial, ya que es una de las tantas partes que estudian las ciencias de la computación. Pequeño spoiler de lo que veremos a mitad del episodio, más o menos. Saludamos a Friki Uro que dice: ¿qué onda, banda? Hey Friki, ¿cómo va? Espero que estés muy bien y bienvenido al podcast. Como siempre digo, a sentarse, ponerse cómodo si es posible, y si no, mínimo disfrutar del programa, aprender, pasarlo bien, y lo que de ahí en más salga, bienvenido a ganancia. Dice, a ver... somos dos... Bueno, ok, somos dos, no sé de qué está hablando, pero bueno. Y ya sin mucho más, vamos a comenzar con las distintas áreas que estudian la ciencia de la computación, también a veces llamado áreas de la informática, depende del autor, ahí donde empezamos a meternos en cuestiones medio difusas, en las que, bueno, informática, ciencia de la computación, los autores cada uno usa su propia definición. Como ya vimos, la ciencia de la computación tiene múltiples definiciones, incluyendo su definición trivial, razón por la cual me he ganado un buen meme. Pero hoy vamos a tratar de enfocarnos en las distintas áreas, primero ver las partes teóricas para luego ver en qué se aplican en la práctica. Porque aún así tenemos partes que estudian la teoría que luego toman esa misma teoría para desarrollar cosas en la práctica. Es hermoso. La verdad que la teoría sin práctica no tiene sentido y viceversa lo mismo. Hay que establecer una muy bonita relación entre ambas cosas. A ver, acá dice Friki Guru, les recomiendo la película de Netflix llamada Other Life, muy buena, es bien friki. Bien, vamos a googlearla y dejarla clavada en Google para que después la busque. Other Life, Netflix. Listo, Other Life, Netflix. Bien, ahí guardadito. Gracias, che. Dice Jesús Martínez, yo no entendí bien, la ciencia de la computación estudia las computadoras. Jaja, ok, es mucho bullying. Nah, está bien, che. No molesta eso, al contrario. Es lindo tener esos buenos recuerdos. Son buena forma de acordarse de definiciones, con cosas graciosas de una de las tantas. Y bueno, ¿en qué nos vamos a centrar? Como dijimos,
en la parte teórica de la ciencia de la computación al principio. No se asusten, les va a sonar la palabra matemática demasiadas veces, pero como ya dije muchas veces, la matemática está metida en demasiados aspectos de la ciencia de la computación. Así que bueno, vamos a tener en cuenta eso. La parte teórica de las ciencias informáticas, ciencia de la computación, computer science o como lo quieran llamar, son más enfocadas a la matemática y podríamos decir que internamente es bastante abstracta, o su espíritu es abstracto. Otra de las palabras que tanto nos gusta mencionar en el podcast, la abstracción. Bueno, la idea de la abstracción es justamente no concentrarse en detalles, sino simplemente en bases un tanto genéricas. La ventaja de algo genérico es que permite alcance mucho mayor, en el sentido de que no solamente nos centramos en un problema, sino que abarcamos muchos problemas con una misma resolución, que después, bueno, hay que especificar cada uno. No me refiero al proceso de especificación como tal, sino a enfocarse en uno, pero aplicando la solución genérica. Esa es la ventaja que nos brinda. La parte teórica, a pesar de ser bastante matemática y aburrida, justamente es la motivación de la computación práctica y cotidiana. Es decir, la computación práctica y cotidiana, lo que hacemos todo el tiempo con las computadoras, dan origen al estudio teórico para mejorar la experiencia con la parte práctica o para poder aplicar cosas en la parte práctica. Si no, no habría nada que aplicar. Como que tiene sentido, ¿no? La idea es comprender la naturaleza de la computación para poder proporcionar metodologías un poco más eficientes, es decir, formas de trabajo más eficientes. Son cuestiones que suenan de estudio muy serio y lo son. De hecho, son bastante serias. A ver, acá dice Jesús Martínez Mendoza. El anuncio, recuerdo que no se podía borrar, será el capítulo 0, el piloto inolvidable ese. El único, perdón. Recuerdo que no se puede borrar el capítulo 0. Ay. Qué buenos recuerdos. El recuerdo es muy lindo. Salió lo que tenía que salir. Un buen piloto. Un desastre. Pero muy lindo episodio. La verdad que es un lindo recuerdo de cómo se comenzó. Y siempre es importante acordarse de dónde uno viene, suelen decir. Si no, uno está condenado. Y bueno, en este caso es bueno recordar esos tiempos de oscuridad. Que no es que hayan cambiado mucho. Pero la idea es como decir, al menos cambió un poquito o eso cabría esperarse. Ahora bien, tenemos distintos aspectos a estudiar. Uno de los primeros son la teoría de la computación, que suena muy parecido a decir estudio teórico de la ciencia de la computación. Sí y no. Es justamente una de las bases de la parte teórica. Pero la idea de esta parte o este estudio de la teoría de la computación, que como su nombre lo indica, muy teórico, es responder a preguntas fundamentales sobre la ciencia de la computación. Entre ellas tenemos el qué se puede calcular y qué cantidad de recursos se requieren para poder expresarlo. Y qué puede automatizarse de forma eficiente siempre, porque es muy lindo decir vamos a automatizar la tarea, pero si la tarea automatizada toma mucho más tiempo que la tarea manual, no tiene razón de ser. La idea de la computación teórica es justamente estudiar qué es lo que podemos calcular. Y esto es algo muy importante. Esto probablemente si algún día hablo de este tema va a tocar hablar del problema de la parada. No tiene nada que ver con aquellos sitios de difusión de anatomía que proponen soluciones milagrosas a un precio razonable. Si no, estamos hablando del problema de la parada, de halting problem, conocido en inglés. Es uno de los problemas por ahí grandes de la ciencia de la computación. Alan Turing hizo una bonita demostración y demostrar que hay más problemas que no tienen solución de lo que realmente lo tienen o que por lo menos lo podemos plantear de forma computacional. Hay más problemas de lo que hay de los que una computadora puede realmente resolver o representar. Ese es el problema de la parada. Por cardinalidad funciona, pero el problema de la parada justamente demuestra un caso abstracto en el cual se cumple. Es increíble, hay infinitos casos en los que no se cumple, pero no pudimos encontrar ninguno. Es hermoso. Hay infinitas veces más y aún así no se puede. También se encarga de estudiar lo que es la computabilidad, que justamente examina qué problemas son computacionalmente solubles, es decir, que tienen solución o se pueden expresar mediante una máquina. Y también se encarga del estudio de la complejidad computacional, que estudia justamente los costos en tiempo, entre comillas tiempo, no necesariamente es contabilizar el tiempo, se le llama tiempo,
y también estudia el espacio asociado, perdón, el espacio utilizado de las distintas algoritmos, podríamos llamarlo. O sea, un algoritmo en la parte de complejidad computacional estudia justamente el costo en tiempo del procesador y el costo en cuanto a espacio. Porque podemos tener un algoritmo muy eficiente en cuanto a tiempo, pero necesita mucha memoria. Un algoritmo muy eficiente en memoria, pero requiere mucho tiempo. Un ejemplo clásico de esto son los algoritmos de compresión de video, en los cuales podemos elegir entre mucha compresión de video, con lo cual ocupamos poco espacio, pero el procesador va a tener que trabajar mucho, o un formato bruto, en el cual se necesita poco procesamiento, pero el archivo pesa muchísimo. Es uno de los ejemplos por ahí más simples. Esto va mucho más allá. Estos enfoques de la computación teórica sirven para resolver múltiples problemas computacionales. Uno de los más conocidos es el famoso P versus NP o P igual P igual NP, que es si los problemas polinomiales, el tamaño de los problemas polinomiales es igual al tamaño de problemas no polinomiales, es decir, si podemos encontrar una forma polinomial de resolver problemas que hasta ahora son no polinomiales. Esto tiene que ver con la capacidad de una computadora de poder decir cuánto tiempo le va a tomar a una computadora resolverlo. Podemos decir, bueno, tiene mucha demora, pero poder estimarla. Cosa que hay problemas que no se pueden. Y hay muchos problemas y ahí es donde la inteligencia artificial viene a dar una mano. Este es uno de los tantos conocidos problemas del milenio. Existen algunos problemas que se resolvieron. El P versus NP no se resolvió. Se sigue buscando soluciones y de hecho en la facultad había llegado una notificación de alguien que supuestamente había demostrado algo sobre P versus NP, pero tenía un error y entonces no vale como teoría. Se sigue intentando hace muchos años y creo que se va a seguir intentando. Y hay gente que intenta demostrar que son iguales y hay gente que intenta demostrar que son distintos, lo cual cada uno tiene sus propias consecuencias. Podemos hablar de eso más adelante. Pero aún así no se llega a una resolución ni siquiera de que no es o que es. No se llega a ninguna por ninguno de los dos caminos. A ver, voy a leer los comentarios ahora porque ahora vamos a pasar a otra de los campos de estudio. Ya viene Halloween, el mejor disfraz friki es el de Fortran, pesadilla de la compu del infierno. A ver, dice Marcos Espinosa, de hecho siempre es importante conocer bien el área antes de automatizarla. Sí. Díganselo a los que quieran automatizar todo a toda costa sin considerar los riesgos. Se recomienda, sí. Que lo hagan es otra historia. Tenemos la teoría de la codificación, que justamente estudia distintas propiedades, distintos códigos o formas de codificar o de representar información, no sé si decirlo computacionalmente hablando. Las computadoras lo utilizan justamente la parte de codificación para darle una aplicación específica. Cuando hablo de codificación no me refiero a un código fuente como de programación, que a su vez el código de programación es una codificación, pero esto va mucho más allá. Tenemos códigos que se utilizan justamente para compresión de archivos o compresión de datos. Es cómo codificar información para que ocupe menos espacio representando la misma información. Tenemos codificación mediante la criptografía, es decir, esconder la información. Tenemos codificación en la detección, y esto es importante, corrección de errores. ¿Por qué digo detección y corrección de errores? Muchas veces cuando se transmite información por internet, algo importante es justamente saber detectar cuando hubo un problema en la transmisión. Y eso no se detecta tan fácil como decir, bueno, se cortó la conexión y ya está. ¿Cómo sabemos que se cortó la transmisión? ¿O cómo sabemos de que en realidad la cosa se transfirió bien y era chiquitita o era muy grande? ¿Cuánto nos falta? Hay que saber eso. Bueno, ahí es donde entra en juego la detección de errores. Y algo importante, muchas veces en la información es necesario que si se detecta un error, no podemos volver a pedirlo. Entonces, en base a la información que tenemos, intentemos recuperar la mejor versión posible o la versión original. Esto es un estudio muy amplio. ¿Esto en qué se utiliza? Bueno, por ejemplo, los satélites. Los satélites aprovechan estas cosas, ya que enviar información desde el espacio a la Tierra toma mucho. Las sondas de exploración también. Enviar información de la Luna a la Tierra ya por sí tiene una demora de 1 segundo. Imagínense la demora que hay de acá a Marte o más allá. Son minutos u horas. Entonces la idea es optimizar todo esto. Y no podemos enviar grandes cantidades de información como si fuese fibra óptica. De hecho hay que reenviar muchas veces los paquetes, rogando de que eventualmente lleguen. Y en esto entran en juego muchos de estos algoritmos de recuperación de información para justamente poder hacer que llegue la información a tierra y sea utilizada. Uno de los tantos campos en los que se utiliza. Tenemos codificación de redes, cómo identificar distintas redes y cómo enviar mensajes mediante redes. Y la idea es estudiar distintos medios de, por ejemplo, transmitir datos de forma eficiente
y también que sean confiables. Esto es un campo muy teórico, aunque se lo utiliza demasiado en la práctica. Tenemos otro campo que es el recurrente y se lo ve mucho en las universidades, que es el campo de los algoritmos y las estructuras de datos. Que de hecho en uno de los primeros episodios eran de algoritmos y más adelante vimos estructuras de datos. Ay, qué lindo episodio aquello. La parte esta se encarga justamente de estudiar el diseño, implementación, análisis, dar distintas características y clasificar distintos lenguajes de programación y sus respectivas características individuales. Poder diferenciarlos básicamente y cómo representar cierta información y cómo realizar ciertas operaciones con distintos lenguajes. Hay algoritmos que son genéricos y hay algoritmos que están pensados de forma muy concreta, ya prácticamente implementados en un solo lenguaje y que gracias a la característica de un lenguaje son posibles de implementar, mientras que en otros lenguajes serían imposibles. Aunque siempre existe una buena forma medio retorcida de intentar hacerlo. Esto ya nos estamos metiendo dentro del campo de las matemáticas nuevamente, la ingeniería de software, que lo vamos a ver un poquitito más adelante, la lingüística y mucho más. Sí. Tenemos todas estas cuestiones tanto en estructuras de datos y también las tenemos en el estudio de los lenguajes de programación. ¿En dónde tenemos esto? Bueno, en los lenguajes de programación también hay que ver cómo estructurar cierta información. Tenemos que ver cómo implementar cierta información, cómo compilarla de forma medianamente eficiente. Sorprendería saber todas las optimizaciones que hacen los compiladores. Tenemos toda una parte combinada muy compleja. Tenemos estas dos secciones, ya sea tanto de estructura de datos y algoritmos, que es por ahí teórica, y la parte de lenguaje de programación, que es muy teórica, pero es muy aplicada en la realidad, ya que el resultado es un lenguaje de programación como tal. Sirve como forma de representación de datos. A ver, voy a leer algún comentario. De hecho, hay un nuevo campo de estudio, el Internet de las Cosas, Internet of Things. Sí, es cierto. ¿Cómo saber si se cortó la transmisión? Por el pin se va al cielo. Friki, no quiero ni imaginar en unos 2-3 años cómo estará el campo del Internet de las Cosas. Sí, eso está avanzando muchísimo. Eso lo mezclo un poco también con inteligencia artificial. Son campos que justamente se podría aplicar lógica difusa por el hecho de que, bueno, son una mixtura muy interesante. Se solapan en muchos aspectos. No podemos decir que son cosas totalmente separadas. Es una mezcla extraña, pero peculiar. Se viene fuerte, dice Friki. Bien, vamos a seguir con los distintos campos de estudio. Tenemos los métodos formales, que esto es algo que le doy mucha importancia. Por lo menos saber qué es y saber que existen. Y si es posible aplicarlos un poquitito. O aunque sea estudiarlo. El estudio esto, aunque uno quiera directo o indirectamente, lleva a uno a pensar de una forma diferente. Cosa que muchos programadores lo veo como una carencia. Los métodos formales son algo muy teórico. Como dice su nombre, formales. Son técnicas matemáticas, más que nada, que sirven para la especificación, sirven para desarrollar, sirven para verificar sistemas, software, hardware. Son cosas muy específicas. El enfoque central de los métodos formales es justamente realizar análisis matemáticos que sean apropiados. ¿Qué me refiero con un análisis matemático apropiado? No un análisis subjetivo de decir, bueno, esto debería de funcionar, aunque uno es culpable, incluso yo mismo, de muchas veces aplicar eso. Pero la idea no es decir, bueno, esto debería funcionar, sino de dar una demostración matemática, algo concreto que diga, sí, si esto lo planteamos así, va a dar este resultado, una forma de asegurar. Ahí es donde el testing lo veo como una falla. Podemos testear para minimizar. Lo mismo que los métodos formales, no pueden destruir los errores, no pueden hacer desaparecer, pero sí los pueden minimizar mucho. Justamente la demostración matemática donde le veo la parte importante. Hay testing que aprovechan un poquitito de esto, pero no le sacan todo el juego. Siempre el método formal es mucho más fuerte. La idea es poder construir sistemas que son fiables y robustos. Saber diseñar de esta forma, lo cual puede sonar divertido y algo muy útil. No siempre se cumple. De hecho, en la mayoría de los casos no se cumple. Es muy complejo, requiere de mucho estudio y dedicación. También tiempo. Para aprenderlo. Una vez que se lo aprende, ayuda a ahorrar tiempo. Es curioso, o sea, tiene una curva de aprendizaje lenta, pero una vez aplicado, agiliza todo. Es hermoso. Tiene como esa cuestión graciosa. Es como aprender C. Aprender C es lento, pero a la vez se aprende muchísimo. Cosa que aprender lenguaje de programación más sencillos son más rápidos. Pero a la larga, aprender lo mismo que aprenderías en C es mucho más tiempo. Entonces vemos las diferencias.
Esto se centra por ahí en la parte de la ingeniería de software. Nuevamente, son de hecho uno de los pilares de la ingeniería de software que sirven para construir sistemas que respeten la seguridad. Y no me refiero a la seguridad informática, sino a safety y liveness. Son dos aspectos de la seguridad importantes que sirven para minimizar o tratar de eliminar errores. No voy a profundizar mucho en eso. Esto permite justamente evitar los errores y también permite proporcionar un marco de demostración o de prueba. Es decir, nos da una base sobre la cual nosotros podemos hacer demostraciones. Una vez visto todo esto, la parte teórica no son todas obviamente, pero son por ahí las más importantes, que es la parte que suele aburrir mucho. Vamos a empezar a ver ahora la parte práctica, que es mucho más amplia. La parte de la ciencia de la computación aplicadas, que como su nombre lo indica pueden ser utilizadas directamente en la resolución de problemas en la vida real. A ver, vamos a ir leyendo algún comentario. Se viene fuerte, sí. Ahora blockchain, están hablando sobre los cambios del futuro del Internet de las Cosas y el blockchain. Pregunta, por definición de blockchain, ¿son diseñados para no ser modificados? Eso quiere decir que una vez que se manda la información ya nadie puede cambiarla. Mira, ahí sí que no te sabría responder con seguridad. No estoy muy metido en el tema. La idea de blockchain justamente era impedir por ahí adulterar información. Una forma de validar información bastante útil. De hecho, el Bitcoin se basa en eso y muchas criptomonedas se basan en eso. Pero no quiero responder mucho más porque sinceramente ignoro el campo. Es bueno aceptar la ignorancia de uno cuando es así. Humildad y alguna que otra característica que no se me ocurre en este momento. En realidad sí, pero la idea es no brindar falsa información, tratar de ser lo más fiel posible. En este caso, lamento no poder responderte. Como todo buen ser humano, no tengo la respuesta a todos los problemas. Y bueno, volviendo al tema, vamos a ver los campos prácticos de la ciencia de la computación, que estos son por ahí los que más interesan. En especial el primero, que es bastante interesante para la mayoría. ¿Cuál es el primer campo? El tan famoso y tan conocido de la inteligencia artificial. Sí, esto que nos inunda, está por todos lados, todo tiene inteligencia artificial, nos va a cambiar la vida y todo va a ser mejor. Discrepo, no creo que todo sea mejor, porque algo sea un cambio no implica que sea bueno el cambio no es bueno de por sí, sino por lo que trae. Los cambios muchas veces se los consideran como, bueno, es un cambio, significa que vamos a cambiar a bien. Buen optimismo, no lo sería tanto. Vamos a hablar de la inteligencia artificial muy por encima, no nos vamos a centrar mucho, no es la temática del episodio. La inteligencia artificial se centra más que nada en sintetizar procesos como ser la resolución de problemas, automatizada obviamente, la toma de decisiones, se centra mucho en eso, en que un sistema pueda tomar decisiones en base a su entorno, la adaptación al medio ambiente, que un sistema pueda cambiar para poder seguir funcionando en distintos ambientes, que por ejemplo algo que funciona en una llanura funcione también en una montaña. Obviamente requiere cierto periodo de adaptación. Imaginemos un robot que camina. No es la misma la forma de caminar en una llanura que caminar en una zona irregular. Entonces ahí es donde tenemos otro aspecto. Tenemos el aprendizaje automatizado. Eso es uno de los tantos aspectos por ahí interesantes, donde entra el machine learning y esas cosas que se dicen tanto hoy en día y se los trata como si fuese un juguete. Me molesta mucho por el hecho que se le da importancia a otros aspectos por ahí no tan importantes, en vez de centrarse por ahí en cuestiones por ahí un poco más teóricas, molestas, pero que son mucho más útiles e interesantes, por lo menos bajo mi punto de vista. Tenemos también la comunicación entre seres humanos y animales y máquinas, el cómo hacer que interactúen. Comunicación no es solamente hablar, interactuar implica una comunicación, es transmitir un mensaje. Tenemos que la inteligencia artificial también es una mezcla de matemáticas aplicadas, tiene mucha matemática. Al que le gusta la inteligencia artificial y quiere saber inteligencia artificial y no quiere aprender matemática, lo siento, no se puede, es matemática pura en su interior. Tenemos lógica simbólica o formas de representar o modelizar problemas. Tenemos ingeniería eléctrica y electrónica, metida por esto para diseñar sistemas que soporten la inteligencia optimizados para esto. Tenemos campos como la filosofía y la mente humana, cosa que uno diría, ¿qué tiene que ver la inteligencia? Y la idea es esa, ¿qué es la inteligencia? Hay demasiadas definiciones, así que no vamos a entrar en esa discusión. Pero justamente la idea de la inteligencia artificial es el estudio también un poco del comportamiento humano para basarse a la hora de diseñar sistemas computarizados. Tratar de imitar al ser humano lo mejor posible y, según algunos, llegar a crear el alma artificial. Suerte con eso. Tenemos el estudio de la neurofisiología,
Ya entramos en el estudio del ser humano en base a la inteligencia artificial. Vemos el campo opuesto. Antes estudiamos humanos para desarrollar inteligencia, ahora desarrollamos inteligencia para estudiar humanos. Es muy curioso la doble implicancia que hay. Tenemos también la inteligencia social, que uno dirá, ¿qué es eso? Justamente, el estudio de distintas reacciones sociales. Algo mucho más complejo. Tenemos, o por lo menos yo remarco, el problema más grande que hay es que muchas personas creen a lo que está enfocado en la inteligencia artificial, que es más que nada la robótica. Vamos a crear robots inteligentes, que sean capaces de pensar. Hoy en día un robot no es capaz de pensar, es capaz de emular algo como un pensamiento o una deducción o una toma de decisión, que no es lo mismo que pensar por sí mismo. He escuchado hablar de, bueno, que el sistema de Google hizo un dibujo por sí solo. Juntó mucha información y desarrolló e hizo una imagen, nada más. No significa que el sistema se está rebelando contra todos nosotros y va a venir Terminator a matarnos. Se centran por ahí mucho más en eso y no tanto en cuestiones de software, que es donde realmente aplica. La inteligencia artificial está en los antivirus, están en los sistemas de comunicación, están en las redes sociales por sobre todo, está en sus smartphones, está aplicado a las medidas prácticas en su localidad. De hecho, ¿cómo piensan que distribuyen de otra forma a personas para asignarles distintos, por ejemplo en el caso de los censos? Para realizar un censo que acá se realiza cada 10 años, anteriormente se asignaba persona por persona manualmente. Hoy en día es automatizado. El sistema es capaz de decir, bueno, vamos a dividir el mapa en todas estas secciones, me parece que esta persona puede recorrer esto, y vamos a ir asignando en base a las distintas características. Es mucho más avanzado y no se da tanto ese problema. Tenemos después la pregunta de Alan Turing, uno de los padres de la ciencia de la computación, también conocido por El Suicidado, o también conocido por La Máquina Enigma, la película. Hay muchas formas por las cuales lo pueden conocer. El problema de la parada, hay muchas razones por las cuales se lo puede conocer. Y de hecho tengo pensado más adelante hablar de él, porque tiene muchos aportes a la ciencia de la computación. Y de paso siempre es bueno repasar un poco de historia. Se planteó la pregunta justamente si los ordenadores o las computadoras pueden pensar. Bueno, la respuesta vamos a dejarla abierta. ¿Sí? Esa pregunta. Existe el test conocido como el test de Turing. Justamente sirve para ver si una computadora es capaz de pensar o emular a un ser humano. Inteligencia artificial, mucho más profundo. Lo veremos más adelante si quieren. A ver, vamos a empezar a leer comentarios que me atrasé un poco. Si lo pueden modificar, Jesús. De hecho, el Bitcoin lo hizo. Bitcoin está basado en la tecnología del blockchain, pero no es propiamente blockchain, ya que el Bitcoin crea su propia cadena de bloques llamada BTC de Bitcoin. En este aspecto estoy como David, no estoy tan familiarizado y me confunde a veces de eso de la modificación de blockchain y todo eso. Dice Frikiguru, es complicado entenderlo, te recomiendo que si quieres entender las criptomonedas te metas primero en la criptografía para que puedas entender mejor el concepto de blockchain, porque básicamente es un modelo criptográfico en cadenas de bloques. Acá dice Damián Tiscone, la teoría del caos. Jesús Martín dice, en internet o en algún foro específico, algún libro. ¿Dónde me lo recomiendas? Dice Frikiguro, apenas está en pañales la inteligencia artificial. Una primera fase es el aprendizaje Machine Learning. Y una segunda fase y una tercera, falta mucho. Bastante. Perdón, buscate un libro excelente que se llama PKI, Fundamentos, PKI. Dice, un genio el tipo, Damián Tiscone, referido a Alan Turing probablemente. Si eso es bueno. Gracias, Friki, lo voy a revisar. A ver qué tal está. Seguro. Perfecto. Eso es lo lindo del chat, la interacción que tienen. Vamos a ver qué otras cosas nos quedan para hablar sobre la ciencia de la computación aplicada. Tenemos la arquitectura e ingeniería de la informática. La idea es estudiar cómo funcionan la memoria de las computadoras, cómo procesa un procesador, valga la redundancia, el cómo estructurar instrucciones, cómo estructurar información para que un procesador pueda resolverlo, porque es muy diferente a cómo uno codifica la información en un lenguaje de programación a cómo lo hace realmente la máquina. Dentro de todo es binario y son instrucciones a muy bajo nivel. Y son bastante básicas y sorprendí a ver todo lo que se hace. De hecho, con una de las operaciones del assembler, que es la move, uno es capaz de representar cualquier programa. Básicamente estamos creando algo que es Turing completo. Qué hermoso. Qué locura sería hacerlo, pero se puede. Técnicamente una concatenación lo suficientemente grande de moves en el orden adecuado permiten crear cualquier programa de computadora. Tenemos el análisis del rendimiento de la computadora, que esta es una de las cosas por ahí es más interesante y se le ignora mucho en la industria, que justamente, más que nada, no tanto en la industria, perdón, me rectifico.
Las personas que trabajan programando o desarrollando. Ignoro mucho este campo y tengo demostraciones de que la verdad que si no se estudia la parte del rendimiento y de la optimización, las cosas pueden salir mal bastante. Se centra esta área en estudiar justamente la mejora del rendimiento, controlar el tiempo de respuesta de un programa, utilizar recursos eficientemente, algo muy útil aunque uno tenga computadoras muy potentes. La idea es reducir lo más posible para que muchos más programas puedan funcionar. Si no, ¿cómo piensa que funciona Google? No está basado en que, bueno, tenemos mucha memoria y ya está, sino en el tema de optimizar lo más que se puede para hacer lo más que se pueda, y eso le permite hacer más desarrollo a su vez. O sea, es algo que permite ir avanzando. El mantenerse con la misma cantidad de memoria o crecer la memoria, pero con la misma metodología que cada vez va a consumir más, va a llevar tarde o temprano a que, bueno, lleguemos a un tope que no podamos hacer más. La idea de la optimización es que ese tope esté mucho más lejos. La idea también es eliminar cuellos de botella, lo cual está lleno. De leer un archivo es un cuello de botella, ya partimos de esa base. Y también tenemos, por ejemplo, la predicción del desempeño bajo cierto tipo de cargas a un programa o a un sistema. Son cosas que estudia la optimización. Tenemos la parte de gráficos informáticos y visualización, que es justamente la parte de la computación gráfica. Básicamente estudia los contenidos visuales, el cómo representarlos, cómo convertirlos en una imagen. Entre esto tenemos curiosidades como ser la visión por ordenador, es decir, que una computadora distinga su entorno en base a una cámara, no tanto en base a sensores de profundidad, sino en base a una cámara. Puede decir, bueno, en base a dos cámaras podemos detectar la profundidad y tomar decisiones al respecto. Tenemos el procesamiento de imágenes, que se utiliza muchísimo hoy en día. Tenemos la geometría computacional. Tenemos, por ejemplo, uno de los tantos problemas es el de representación de grafos planares, que uno diría, ¿para qué me sirve eso? Y para representar un mapa, vamos de ese principio. Ya partimos de una muy buena base, representar un mapa. O saber si algo puede ser representado de forma plana o como un mapa o como un plano. ¿Cuál es el uso práctico de esto? Videojuegos. Un típico ejemplo, los videojuegos. Son un clásico uso de la gráfica en la computación. Tenemos otro campo muy interesante que es de la seguridad informática y la criptografía. ¿Cuáles son los objetivos de esto? Ya su nombre más o menos lo va indicando. Pero la protección de la información para evitar el acceso, la interrupción o la modificación no autorizada de cierta información o ciertos procesos. También la idea es mantener la accesibilidad o la facilidad de uso sobre el sistema, porque uno podría hacer un sistema muy seguro, tan robusto, que ni siquiera el propio usuario lo puede usar porque es muy complicado. La idea es encontrar un equilibrio entre facilidad de uso o usabilidad y un sistema realmente útil y seguro. No es fácil. Tenemos la parte de la criptografía, que es el estudio práctico que se centra más que nada en la ocultación de información, también conocida como el cifrado. Por consecuencia, vamos a tener que hablar de poder visualizar esa información de una forma legible, es decir, el descifrado. Pues es muy lindo cifrar, pero si no podemos volver a algo útil, la verdad que no nos sirve para nada. La idea es poder ir y volver. Generalmente llegar a un isomorfismo o algo cercano a eso. En esto tenemos en estudio muchos algoritmos de cifrado y descifrado que justamente se basan también en la complejidad computacional como la mencionamos anteriormente. Bien, no nos quedan tantos campos. A ver, voy a leer algunos comentarios. A ver. El sistema Google es increíble como la inteligencia artificial aprende, corrige y ejecuta por su cuenta propio machine learning puro hecho. Puro de hecho. De hecho, ese curso está gratis en Coursera. Sí, es cierto. Facebook usa machine learning para aprender y crear la cadena de chismes para atraer tu atención. Sí, tristemente sí. Es una de las cosas que no me gusta de Facebook. Pero la gente, el morbo la llama. Y publican cada contenido que, Dios mío. Pero ese es otro de los usos. El cómo sugerir, a qué persona te sugerimos. Google tiene el sistema en Google Fotos que te empieza a sugerir gente que no conoces, pero puede que aparezca en la foto y le interese ver tu foto. Lo cual significa, estamos utilizando tu información para algo más. Que vos la publiques otra historia, pero nosotros ya la sabemos. Así que guarda, porque uno puede estar en una foto sin querer en el fondo, siendo no partícipe de la foto voluntariamente. Y ya en base a eso Google puede determinar, por ejemplo, a los metadatos de la imagen de dónde estuvo uno. ¿Suena muy descabellado? Después nos acordamos que es Google y se nos pasa, no es tan descabellado. Dice acá Jesús Martínez, Facebook y Google son los maestros de la inteligencia artificial, tienen millones de personas usándolo para mejorar cada día. Prueba de eso es el traductor de Google. Sí. Y de hecho, lo peor es que te dicen qué algoritmos muchas veces utilizan. No es que te ocultan todo como muchos piensan que es una conspiración. Te dicen, mira, utilizamos este paper para desarrollar el algoritmo.
Lo importante no es tanto el algoritmo, es la base de datos descomunal en la que se basa el algoritmo. Sin base de datos el algoritmo no sirve, o toma mucho tiempo para llegar a un resultado aceptable. Volviendo al tema, tenemos el estudio de la ciencia computacional, justamente el enfoque computacional hacia las ciencias, para construir, por ejemplo, modelos matemáticos para representar información. Tenemos técnicas de análisis. Acá vemos mucho el campo matemático. Muchas demostraciones matemáticas se hicieron gracias a que las computadoras existen, ya que el ser humano no llega a tal poder de cálculo. Se especificaron los problemas y las computadoras fueron capaces de resolverlos. Entonces ahí es donde vemos las cosas aplicadas a la ciencia e investigación del genoma humano. Otro buen ejemplo. El uso de las ciencias de la computación en las ciencias biológicas, por llamarlo así. Otro ejemplo de aplicación de esto es justamente la simulación por computadora. Nosotros representamos información y la simulamos. O simulamos distintas situaciones que pueden llegar a ocurrir. La idea esa de una simulación. Y justamente donde tenemos la ciencia, podemos predecir ciertos comportamientos en base a datos bases. Tenemos el campo de las redes de computadora, bien conocido como Internet, justamente el cómo conectar distintos dispositivos e interactuar entre ellos. Tenemos sistemas concurrentes, paralelos y distribuidos. Esto los voy diciendo más rápido porque son más breves y ya hemos desarrollado mucho de estos temas anteriormente. En la parte de sistemas concurrentes, paralelos y distribuidos justamente se enfoca en cálculos que se están ejecutando simultáneamente y que incluso en algunos casos no podemos garantizar en qué orden se ejecutan. Eso sí, lo que podemos hacer es que interactúen entre ellos. ¿Cómo hacer de que interactúen para hacer en menor tiempo posible la mayor cantidad de procesos y obtener la información lo más rápido que se pueda? Y es donde entra mucho. Esto entra mucho, por ejemplo, en la parte de computación distribuida, servidores y todo esto. Tenemos el campo de las bases de datos, que sirven para organizar, almacenar, recuperar grandes cantidades de información de una forma sencilla. Obviamente esto no lo hace uno de forma manual, sino que utiliza sistemas de gestión como un DBMS o Database Management System, sistema de manejo de base de datos. Una persona tiene que interactuar obviamente con el sistema, pero la idea es que uno no obtiene la información directamente como un archivo de texto plano, sino que simplemente le dice a la base de datos: yo necesito tal dato. En esto, ¿cómo le decimos al sistema de que necesitamos tal dato? Y para eso tenemos lenguajes de consulta. SQL es un ejemplo. Nosotros consultamos, hacemos un select de tal tabla con tal campo, buscamos tal información. Y una vez que tenemos todo eso, el sistema dice: bueno, yo voy a interpretar esto de esta forma, y lo procesa. Y devuelve la información que nos puede llegar a ser útil. Otro campo de estudio es la interacción persona-máquina, o persona-ordenador, persona-computadora, o como lo querramos llamar. ¿Y en qué consiste esto? Y bueno, a ver, vamos a utilizar un poco la intuición, como en la mayoría de los títulos, ya nos va brindando buena información, que es justamente el estudio del desarrollo de teorías, tenemos el desarrollo de principios, el desarrollo de directrices, que justamente sirven para diseñar, entre otras cosas, interfaces de usuario. La idea es que la máquina y el ser humano puedan comunicarse de la forma más eficiente. Y qué mejor que para el ser humano, que suele ser el más lento de las dos partes, sepa interactuar con la máquina de una forma muy sencilla. El ejemplo de eso son, por ejemplo, las interfaces en base a texto y la interfaz en base... interfaz gráfica, sí, vale la redundancia. Las interfaces en base a texto son muy poderosas, su poder expresivo es increíble, pero al mismo tiempo son más difíciles de usar. Tenemos las interfaces gráficas que tienen un botoncito o menos y ya funciona. Son más fáciles de usar. Está bien, su poder expresivo es mucho menor, pero para un ser humano es mucho más fácil interactuar, incluso sin saber cómo funciona el programa, sin tener un manual, nada. El mismo programa brinda esa información. La idea es justamente crear experiencias que sean satisfactorias para el usuario, que le den básicamente ganas de utilizar nuestro querido programa en su teléfono celular, página web, computadora, donde sea. Cajero automático también. A ver, dice... de hecho, Facebook, si andás mucho tiempo viendo páginas de cierto tema en Facebook, recopila y cuando abres Facebook vuelve y te aparece a ver qué quieres ver. Sí. YouTube hace lo mismo, ¿eh? Igual lo agradezco, para reproducir música es fantástico. Las maravillas de los cookies. No solamente eso, de hecho uno le manda la IP de uno ya de por sí. Eso es parte del header de su bonito sistema. Cuando uno envía una solicitud a un sitio web, tiene un header. Ahí tenemos la IP y podemos decir, bueno, de esta IP siempre piden de este tema. Aunque no esté logueada la cuenta, aunque no tenga cookies, no importa. Muy probablemente a esta persona, que siempre se conecta desde la misma IP, le interese este tema. Y así mismo también YouTube lo aplica, aunque no estés logueado. Así que va mucho más allá de las cookies, poderosísimo los campos de acción.
Un último campo que voy a detallar, que es de la parte práctica, aunque tiene una muy buena influencia de la parte teórica, y volviendo al tema, como se habrán dado cuenta, es el estudio de diseño, de implementación y de modificación de software. ¿De qué estamos hablando? De la ingeniería de software. La ingeniería de software no es una carrera, es el estudio justamente del diseño, la implementación y modificación de software. La idea es justamente garantizar una alta calidad de software que sea fácil de obtener, que sea fácil de mantener, cosa que es complicado, que sea rápido de construir, no es tan fácil esto. Justamente la idea es organizar y analizar el software, no solamente se limita a todo esto, también se ocupa de lo que es la fabricación o la creación de nuevo software, justamente el estudio de del desarrollo de nuevo software en base a software anteriormente desarrollado. Y ahí es donde tenemos campos importantes como los métodos formales, que son la base de la ingeniería de software como tal. Ahí es donde también esto aporta en el mantenimiento y justamente en realizar arreglos internos, en la mantenibilidad, por así decirlo, de un software. Es muy amplio en la ingeniería y existen muchas definiciones. No quiero profundizar en esto porque les podemos dar tranquilo un episodio. Pero la idea justamente es esa, de ver todo lo que puede realizar esto, y la idea justamente es mejorar la calidad de software y hacerlo en menos tiempo, de forma eficiente, y que tenga los menos fallos posibles, por no decir tratar de evitarlos. A ver, exacto, pero va más allá de eso. Ahora están usando Machine Learning y, como dice Jesús, YouTube se ve también. Si es gracias a YouTube, he conocido mucha música muy buena, y yo he conocido cosas muy bizarras. No sirve tener un historial muy variado, te aparece cada cosa. Pero bueno, ya con esto damos cierre al episodio de hoy. Creo que quedan 2 minutos, déjame ver. Y menos. Así que bueno, espero que hayan disfrutado del podcast de hoy. Saben que si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter en @davidjordana, vía correo electrónico davidjordana0@gmail.com, canal de YouTube David Jordana. Participo en el podcast de la Barra Bell y hoy participo en el podcast de tú, como vengo haciendo ya hace tiempo. Nada más que lo hago cuando la universidad o nada más me solapa los horarios. ¿Qué más tengo que decir? Si quieren contribuir con el proyecto de Code Time, tenemos un canal en Patreon, y tenemos PayPal. Si nos pueden por Patreon, PayPal, pueden contactarse por interno y ver cómo contribuir. A su vez se agradecen mucho los comentarios, es una muy buena forma de aportar al proyecto. Y también quería recordarles que tenemos un curso de desarrollo de aplicaciones para iOS 11 desde cero en Udemy. Así que si usted quiere aprender más de eso, tenemos una nota en mandai.com. En la descripción del podcast siempre pongo justamente el enlace a eso. Y si les interesa o tienen alguna duda sobre eso, me contactan y con gusto se les responde. Muchas gracias a todos por haber pasado. Acá tenemos a 2 Jesús Martínez Mendoza, pero estoy seguro que es el mismo. Araña contra Escorpión con música de Linkin Park. Excelente podcast. Sí, exacto. Ese es lo que me refiero con aleatorio. Pero bueno, gracias a todos los que escuchan el podcast en vivo, en diferido. Muchas gracias a todos los que pasaron. Perdón por no saludarlo, ya no tenemos más tiempo. Mil disculpas. Y saben, cualquier dudita o aporte que quieran hacer al podcast y al proyecto es bienvenido. La verdad que se apreciaría muchísimo. Así que con esto me despido y será, como siempre decimos, hasta la próxima.